pone su confianza en mí, ¿no? Porque este es un momento muy sagrado y quería darle las gracias a Dios por lo que hizo en mi vida, por lo que hace en mi vida y por lo que va a hacer en mi vida y por lo que ha hecho también en la vida de ustedes. Estoy muy agradecido y realmente la gloria es para Él, ¿no? Como ver 3 años atrás lo que yo era y realmente nunca ni en mis más locas ideas jamás pensé estar acá y predicar la palabra. Le puse por título a esta palabra, valorando a un verdadero siervo de Dios. Estudiando, yo, no sé, para los que no me conocen, me llamo Carlos, estoy estudiando en el Seminario Bíblico William Carey. Gracias también a la iglesia porque me apoya económicamente en eso. Y estudiando en el seminario esta semana vi que lo que estamos leyendo, ¿no? La primera carta a los Corintios es una de las cartas más difíciles del Nuevo Testamento, porque solamente son respuestas a preguntas que nosotros no conocemos con exactitud, ¿no? Y bueno, hay que valorar este esfuerzo que hace siempre nuestro pastor, ¿no? Domingo a domingo, por tratar de escudriñar las Escrituras y realmente dar el mensaje, ¿no? Bueno, para entrar en contexto, desde el capítulo que vimos, del capítulo 1 al capítulo 6, Pablo ha estado diciendo a la iglesia los problemas que él ve en la iglesia, ¿no? Vimos desde el capítulo 1 que la iglesia de los Corintios tenía problemas de inmadurez, ¿no? Pablo dice que eran como niños espirituales, que no podría tratarlos como a gente madura, sino que tenía que hablarle como a carnales. También vimos que había divisiones en la iglesia. Decían unos, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Cefas, otros decían, yo soy de Apolos, y otros decían, yo soy de Cristo, ¿no? También vimos el caso de inmoralidad, ¿no? Un caso terrible que se dio en la iglesia de Corinto. Vimos también cómo se acusaban entre hermanos unos a otros y se llevaban a juicio en vez de consultarlo con los hermanos. Entre ellos mismos se acusaban y se iban a los tribunales, y esto era un problema de inmadurez, ¿no? Que se veía en ese tiempo. Luego, de eso se vio del capítulo 1 al capítulo 6. Luego en el capítulo 7 trató sobre las preguntas que habían hecho respecto al matrimonio, ¿no? Y eso lo vimos con nuestro hermano Rodrigo, lo que estuvo dando semanas atrás, ¿no? De las preguntas si se podían volver a casar, si entre hermanos se pueden divorciar, cómo tratar, ¿no? Si tu pareja es incrédula, cuándo se pueden volver a casar, cuáles son los requisitos. Eso se vio en el capítulo 7. Ahora, a partir del capítulo 8, que fue la semana pasada que predicó Fernando, habla sobre la libertad de la iglesia, ¿no? Que nosotros en Cristo somos libres. Somos libres de la ley, se podría decir la ley ceremonial, ¿no? Lo ritual. En ese tiempo, antes de conocer a Cristo, los judíos tenían el ritual de la circuncisión, de ofrecer holocaustos y todo eso. Pero Pablo siempre habla de la libertad en Cristo. Y eso lo podemos ver en la semana pasada, en el capítulo 8, sobre la libertad, ¿no? de comer a lo sacrificado a los ídolos, ¿no? Nosotros sabemos que Pablo explicó que los ídolos no son nada. No son nada, que solamente hay un solo Dios y que no tiene nada de malo en comer algo sacrificado a los ídolos. Sin embargo, por causa de algunos hermanos débiles de conciencia o débiles en la fe, como los llama Pablo en Romanos 9, hay ciertos límites que debemos tomar. Y eso es lo que entendimos, ¿no? la semana pasada. Y el límite se basa en el amor hacia la otra persona. Porque para nosotros puede ser algo normal, pero quizás para la otra persona
puede ser ofensiva, ¿no? Y podemos dar ejemplos de, por ejemplo, la bebida. Algunos cristianos piensan que el beber, ¿no?, una copa de vino está mal, pero para otros no está mal, no es pecado en realidad. Y también podemos dar el ejemplo de bailar, ¿no? Algunos cristianos piensan que el bailar está mal y otros cristianos dicen que no, bailar no tiene nada de malo. También podemos ver el ejemplo de escuchar música secular, el ejemplo de tatuajes, y así podemos ir, ¿no?, viendo cosas que en realidad no son pecados, pero si a nuestro hermano que es débil en la fe le afecta, en realidad nosotros deberíamos poner un límite, ¿no?, por amor a esas personas. También le quiero decir que la Biblia no es un conjunto de reglas, ¿no? No es algo que te dicen tienes que ser así, tiene que ser asá, esto es así, esto es asá. No, sino que la Biblia es un conjunto de principios bíblicos. Y el principio bíblico que vimos la semana pasada se trataba sobre el conocimiento. O sea, el principio bíblico era el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento, si tú solamente usas el conocimiento para dirigir tu vida, atropellarías a las personas, como mencionó Fernando, ¿no? Porque en realidad tendrías la razón tú. Tendrías la razón, has estudiado, sabes más que el otro hermano, pero si no aplicas ese conocimiento con amor, lo atropellarías, lo destruirías, lo hundirías prácticamente a causa de tu conocimiento. Y bueno, en este capítulo 9 que vamos a leer hoy, Pablo sigue hablando de esta libertad en Cristo, la cual lo trajo muchos problemas porque lo acusaban de no ser un verdadero apóstol, ¿no? Pablo en esta carta va a hablar sobre los derechos que tiene un ministro, un siervo de Dios, un apóstol, y realmente cómo él no usó esos derechos, ¿no?, en su libertad cristiana, obviamente, y eso le trajo problemas a Pablo, porque las personas, había un cierto grupo que tomaban eso como que para que Pablo no era un apóstol. Lo consideraban que realmente no era un apóstol porque no hacía uso de esos derechos, ¿no? Porque a Pablo no lo veían con una esposa y esas cosas, ¿no?, que vamos a ver más adelante. Hoy en día, hermanos, se han levantado muchos falsos maestros, muchos falsos profetas que realmente engañan a la gente, que trasquilan al rebaño, ¿no?, que no les interesa realmente el pueblo de Dios y solamente su Dios son ellos mismos, ¿no? Su Dios es el dinero, el amor al dinero. Y nosotros en este capítulo estamos llamados a tener la tarea de identificar a los verdaderos siervos de Dios, a los que realmente sirven a Dios y a identificar a los falsos maestros también. Y para eso quiero que vayan ahora sí a la lectura del 1 Corintios 9, donde nos quedamos, y versículos del 1 al 18. Dice así la palabra del Señor. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer? Como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice también esto la ley? No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Dios tiene cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre nosotros lo espiritual, ¿es gran cosa el que segaremos de vosotros lo material?
Si otros participan de este derecho sobre nosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Voy a orar para empezar a exponer la palabra. Dios mío, Señor, te doy gracias realmente por este momento de tu palabra. Te pido que me ayudes, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que me esté ayudando, el que esté trabajando en los corazones de las personas y que no sea yo, sino tu palabra, Señor, el que cambie a las personas. Te lo pido, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este capítulo lo dividí en 4 subtítulos. El primero le puse Pablo como siervo de Dios. Pablo se identifica y defiende su apostolado con preguntas retóricas. Esto es importante porque vamos a ver que a lo largo de todo el capítulo el apóstol hace preguntas retóricas. Ahora, para los que no saben lo que es una pregunta retórica, les voy a dar un pequeño concepto. Una pregunta retórica es una interrogante que no espera una respuesta, sino que invita a la reflexión, ¿no? O sea, es una pregunta de que realmente invita a la reflexión, no espera una respuesta. Por ejemplo, hay preguntas si te dicen, ¿acaso nacimos para ser esclavos? Uno ya sabe la respuesta, ¿no? ¿Cómo te hago entender que cierres la puerta después de salir? Cuando le preguntas a alguien eso. O, ¿hasta cuándo voy a tener que soportar todo esto? ¿No? Esos son ejemplos de preguntas retóricas. Y la respuesta normalmente es obvia, la respuesta está en la misma pregunta prácticamente. Bueno, ahora que ya saben lo que es una pregunta retórica, vamos a empezar con Pablo cuando dice, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Esas son las preguntas que Pablo, ¿no?, les escribe a los corintios. Y en el versículo 1 dice, ¿no soy apóstol? Y como vemos, si ustedes se dan cuenta, revisan su Biblia, Pablo siempre se presenta como un apóstol. Si revisan libro por libro, Romanos, casi el 70% de todos los libros, primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, Efesios y así, sucesivamente se van a dar cuenta que Pablo siempre, al comenzar su carta, dice, yo soy apóstol de Jesucristo, siervo del Señor, llamado a ser apóstol. Entonces Pablo siempre, él se presentaba como un apóstol. Y bueno, también a la pregunta que dice, ¿no soy libre? Pablo ahí se refería a la libertad que estamos hablando desde el capítulo 8, ¿no? La libertad en Cristo, ¿no? La libertad que nosotros tenemos en Cristo. Pablo también dice, ¿no he visto a Jesús, el Señor nuestro? Y Pablo ciertamente vio al Señor. Si leyeron el libro de los Hechos, está en Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 6, ¿no? Que dice que Pablo, respirando aún amenazas, él perseguía a los cristianos y llevando cartas para Damasco para perseguirlos y encarcelarlos, y se le apareció el Señor Jesús ahí en pleno camino. Él vio al Señor Jesús. Y esto es importante porque uno de los requisitos para ser apóstol era ver al Señor.
No sé si pueden ir a Hechos, capítulo 1, versículos 21 y 22. Bueno, Hechos capítulo 1, versículo 21 y 22 dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. En esta parte el apóstol Pedro estaba hablando, ¿no? Sobre qué iban a hacer porque obviamente Judas había traicionado a nuestro Señor Jesucristo y tenían que buscar a un apóstol. Y estos eran los dos requisitos fundamentales, ¿no? Haber estado con el Señor, o sea, que el Señor mismo los haya instruido en el camino, y ser parte de, ser testigo de su resurrección. Ahora, Pablo dice, ¿no?, que él vio al Señor Jesucristo en el libro de los Hechos, que se le presentó camino a Damasco. Y también si buscamos en Gálatas 1:11, si pueden ir ahí. Gálatas 1:11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces vemos ahí, esto es algo que también yo aprendí este año, pensé que los apóstoles le habían enseñado, ¿no?, sobre el evangelio a Pablo, pero Pablo ahí dice que él no lo aprendió, el evangelio no lo aprendió por hombres. No es que él se le presentó y después subió a Jerusalén y de ahí le explicaron, ¿no?, todo lo que vemos en el evangelio de Marcos, Lucas, Juan, sino que fue el mismo Señor Jesucristo quien le enseñó prácticamente toda la doctrina del evangelio. Bueno, de ahí vemos la pregunta que dice Pablo. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Obviamente, la obra de la iglesia de Corintio era obra de Pablo, ¿no? Vemos en el capítulo de Hechos 18:1 que Pablo va hasta el Corinto, ¿no?, a fundar la iglesia. O sea, si no fuera por Pablo, no hubiera existido una iglesia en Corinto. De ahí vemos también que dice en el versículo 2, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. ¿No? Pablo defendiéndose dice, el sello del apostolado de Pablo era la misma iglesia de Corinto. Si realmente, porque lo estaban atacando a Pablo, ¿no?, de no ser apóstol, y si realmente Pablo no hubiera sido un apóstol, entonces la iglesia de Corinto no hubieran sido salvos, ellos no hubieran sido salvos. Ellos no hubieran conocido el evangelio, ni siquiera hubieran sabido quién es Jesús. Y Pablo mismo está diciendo, ustedes son el sello de mi apostolado. Y bueno, cabe rescatar eso del primer punto de Pablo como siervo de Dios. Nosotros tenemos que reconocer, ¿no? Tenemos que ser como los cristianos de Berea, ¿no?, que escudriñan la palabra para saber si realmente el que está parado acá en el púlpito dando un mensaje es un verdadero siervo de Dios y si está diciendo la verdad. Esa es nuestra tarea como cristianos. El segundo punto, Pablo argumenta por qué es un verdadero siervo de Dios, ¿no? En el versículo 2 también vemos, dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy.
Pablo argumenta eso porque vimos, ¿no?, que en los primeros capítulos que había divisiones en la iglesia de Corinto. Había divisiones y uno de estos grupos estaba instigando, ¿no?, a las demás personas a decir que Pablo no era realmente un verdadero apóstol. Y bueno, es lamentable, ¿no?, ver que en la iglesia de Corinto no valoraban al apóstol Pablo. Y realmente le llamo a nosotros también como iglesia a valorar a nuestros ministros, a valorar al pastor, a valorar a los que están acá realmente, a los que predican, porque realmente es un trabajo. Ahora que yo estoy acá, fue realmente un trabajo muy arduo el de preparar un sermón, ¿no?, domingo a domingo. Realmente se necesitan muchas horas de estudio, muchas horas de oración, y realmente tenemos que valorar eso, tenemos que valorar lo que hace nuestro pastor domingo a domingo, ¿no? Y una forma de no valorar lo que hacen los ministros de Dios, lo que hace nuestro pastor, es realmente no congregándonos, ¿no? Eso realmente es lamentable porque no saben el sacrificio realmente que se hace. Tendrían que estar acá parados realmente para saber el peso que se siente estar acá y predicando la palabra de Dios, ¿no? Y realmente hago un llamado a la exhortación a los hermanos que no vienen, que realmente no sé qué les pasa, algunos no todos, a que reflexionen realmente sobre el valor, ¿no?, que hace nuestro querido pastor domingo a domingo. Y no solo eso, sino que no se trata solamente de predicar. El pastor hace muchas cosas más. El pastor está con ustedes, les llama, ¿no?, se citan con él, con su esposa, y él tiene que cargar con todo ese peso, ¿no?, de los problemas que le cuentan ustedes, tiene que estar orando por ustedes, tiene que estar velando por ustedes, y realmente hay que valorar ese trabajo. Y bueno, vemos, ¿no?, que en Corinto no valoraban a Pablo. No valoraban a Pablo como apóstol. Y eso no es nuevo, porque también vemos en el Antiguo Testamento que no valoraban a los profetas también. O sea, ¿cómo se llama? Las personas querían escuchar otras cosas, pero cuando escuchaban la palabra de Dios a través de los profetas, lo rechazaban. Y también vemos el caso de nuestro propio Señor Jesucristo, que fue rechazado también, no fue valorado. Él vino y fue el Mesías rechazado, ¿no? Lo maltrataron, lo escupieron, lo golpearon y lo crucificaron. Vemos que, ¿no?, cuando uno es un verdadero siervo del Señor, vemos que siempre hay un rechazo también. Obviamente no por parte de todos, ¿no?, porque los elegidos obviamente oyen la palabra de Dios, saben reconocer quién es un verdadero siervo de Dios. Bueno, entonces en el versículo 3, Pablo dice, ¿no?, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Pablo va a citar pruebas de su apostolado, ¿no?, pruebas de las críticas que tenía él por parte de sus opositores, de ese grupito, ¿no?, que siempre hay. Pablo habla de 3 derechos fundamentales, sobre derecho a comer y a beber, derecho a casarse y derecho de no trabajar, ¿no? En el versículo 4 dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Acá Pablo en el versículo 6, cuando dice, ¿acaso no tengo yo derecho de comer y beber? No está hablando de las comidas así normal, ¿no?, porque obviamente Pablo comía, no vivía del aire, sino que está hablando al derecho a la iglesia que sustente a los ministros. La iglesia tenía el derecho realmente de sustentar a los ministros, a los siervos de Dios. En el versículo 5 también vemos que Pablo dice, ¿no?,
que todo ministro tiene derecho a casarse, tiene derecho a tener su esposa. Habían apóstoles, y menciona apóstoles como Cefas y los hermanos del Señor, que ellos tenían su esposa. Ellos iban predicando el Evangelio, pero con su esposa al lado. Ahora, no solamente se queden ahí en el derecho de tener una esposa y ya, sino el derecho a que la iglesia también sustente a la familia de ese ministro, sustente no solo al pastor, ¿no? En este caso al apóstol Pablo, sino a su familia también. Y en el versículo 6 dice, ¿no? Derecho de no trabajar. Pablo usa el sarcasmo ahí porque dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar, ¿no? Porque se sabe que Pablo trabajaba, Pablo hacía tiendas, ¿no? En Hechos capítulo 18, cuando llega a Corinto, dice que se encuentra con Aquila y Priscila, y ellos eran del mismo oficio y hacían tiendas. O sea, Pablo trabajaba, pero él tenía el derecho de no trabajar. Bueno, entonces más adelante Pablo va a extender estos derechos a todo aquel que predique el Evangelio. O sea, Pablo ahí estaba hablando su derecho como apóstol, ¿no? Pero también no es un derecho solamente del apóstol, sino de todo aquel que predica en el Evangelio. Y eso lo vamos a ver en versículos posteriores. Y estos derechos que vimos, ¿no? De comer y beber, de casarse, de derecho de no trabajar, son derechos, o sea, no son la gran cosa, ¿no? Son derechos que todos aspiramos nosotros como personas, ¿no? Aquí no le gusta comer bien, aquí no le gusta ir a un buen restaurante, ¿no? Aquí no le gusta vestirse bien, andar bien. También hay un versículo donde dice que el que tiene esposa tiene cuidado de este mundo, de cómo agradar a su mujer, ¿no? Entonces, la mujer también, el hombre como cabeza del hogar tiene la obligación, se podría decir, de agradar a su mujer. Y, bueno, Pablo pone argumentos de forma ordenada de por qué tenía derecho a lo que la iglesia lo sustente, ¿no? Y esos argumentos los vemos en el versículo 7. Primero, Pablo usa la lógica humana, el razonamiento, el sentido común, se podría decir, ¿no? En el versículo 7 dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿No? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Es como que, por ejemplo, hay una guerra y el presidente te dice, tienes que ir a la guerra, pero tú tienes que comprarte tu rifle, tu metralleta, tu granada, tu ropa. Es algo absurdo, ¿no creen? Jamás un soldado va a ir a sus propias expensas a la guerra. También dice, ¿quién planta una viña y no come de su fruto? Es como tú tienes tu viñedo y ves ahí cómo, ¿no? Cómo salen los frutos, las uvas, y tú dices, no voy a comer, porque eso tiene que ser para el vino. No, obviamente, lógicamente, tú agarras y lo comes si tienes hambre. También dice, ¿o quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Es lo mismo, si te mandan a apacentar un rebaño y ves que tienes sed, ¿no? Tienes hambre, y la vaquita está produciendo leche, tú vas y la ordeñas y te tomas la leche, ¿no? Entonces, y pasámosles un plano ya más específico, es como que ustedes se ponen a hacer un asado, ¿no? Se ponen a hacer un asado y mientras están haciendo el asado, van, le hacen un corte y van picando. Es algo lógico lo que está diciendo el apóstol Pablo. Bueno, de ahí Pablo no solamente se basa en la lógica humana, en el sentido común, ¿no? Sino que también va a la ley de Dios. Y eso lo vemos en el versículo 8 y 9, que dice, ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Podemos ver ahí que era una ley realmente
Si ustedes no saben, bueno, creo que no, estaría bueno que lo vean en YouTube, cómo es que trilla un buey. En realidad son dos bueyes y por medio se le pone una tabla, un yugo, ¿no? Se le pone un yugo y van arrastrando una cosa pesada que va demoliendo el grano del trigo. Porque el trigo en sí en realidad se deshace con la mano, pero estar uno por uno deshaciendo, no. Por eso es que ponen todos los trigos ahí en un lado y el buey pasa ahí y va trillando. Y obviamente el trigo es el alimento también del buey. Y sería algo inhumano ponerle bozal, ¿no? Si el buey está trabajando, sería algo inhumano que ponerle bozal, ¿no? Para que no coma su propia comida. Y bueno, esa era una ley que Dios estableció, que estaba prohibido ponerle bozal al buey que trilla. De ahí en los versículos 9 y 10 dice, ¿no? ¿Acaso Dios tiene cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Entonces Dios no solamente tiene cuidado de los animales que trabajan, no puso esa ley solamente para los bueyes, sino que también puso esa ley para sus siervos, ¿no? Por eso es que Pablo estaba diciendo eso, de que un ministro realmente puede vivir, ¿no? La iglesia tiene ¿cómo se llama? La obligación, se podría decir, de sustentar a un ministro, a un pastor. Bueno, en el versículo 10 dice, ¿no? O lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Dicho en otras palabras, todo trabajo tiene su recompensa. Nadie trabaja gratis, ¿no? Desde acá nadie trabaja así en balde. Todos reciben una remuneración a fin de mes. Entonces todo trabajo tiene su recompensa. En el versículo 11 dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Acá hay una enseñanza clave que es que el trabajo espiritual en realidad es mayor que el trabajo terrenal, ¿no? Por ejemplo, si tú contratas a un plomero, contratas a un albañil para que te haga un trabajo, obviamente que le vas a pagar, ¿no? No te lo va a hacer gratis. Y ahora, ¿cuánto más el trabajo espiritual? El trabajo de predicar la palabra día a día, el trabajo de pastorearlos a cada uno de ustedes. Debe ser, la recompensa debe ser más alta, creo yo, ¿no? Porque prácticamente te está dando palabras de vida eterna, como Jesucristo mismo dijo, ¿no? Esta es la vida eterna, el conocer a Dios, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo. Y ese es el trabajo que nos da el pastor domingo tras domingo. Y quiero que vayan a Primera de Timoteo 5, del 17 al 18. Primera de Timoteo 5, versículos 17 y 18. Dice así, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Vieron ahí que el apóstol Pablo, ¿no?, dándole esta carta a Timoteo, está diciendo que los que gobiernan, los ancianos que gobiernan, sean tenidos por dignos de doble honor? Y acá la palabra honor está hablando de honorarios realmente, ¿no?, de sustento económico. Tienen que ser dignos de doble honor.
dice mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces nosotros como iglesia tenemos que realmente valorar el esfuerzo, ¿no?, que se hace, el esfuerzo que hace nuestro querido pastor y realmente ver todos los derechos que uno tiene. Como tercer punto, vamos a ver, le puse el Evangelio como propósito fundamental, ¿no? Pablo dice en el versículo 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Porque no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Ahí está la razón fundamental realmente de por qué Pablo no usaba estos derechos como apóstol. Él dice, ¿no?, que hay otras personas que participaban de ese derecho. Y está bien, los otros apóstoles participaban de ese derecho, tenían su esposa, la iglesia los sustentaba. Pero Pablo no aprovechaba eso para que no sea de tropiezo, dice, al Evangelio. Porque para Pablo el Evangelio era todo, era su vida. Él desde que conoció al Señor Jesucristo no se dedicó a otra cosa más que a predicar. Y quiero que vayan a 2 Corintios 11, del 7 al 8 también. Segunda de Corintios 11, versículo del 7 al 8. Dice, ¿pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde? He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros, dice. Ahí Pablo se está defendiendo, obviamente, el capítulo 10 y 11 de 2 de Corintios. También Pablo estaba defendiendo su ministerio. Y ahí ve, ¿no?, que él se humilló, dice a sí mismo, para que ellos fuesen enaltecidos, fuesen favorecidos, para que la iglesia de Corintios fueran favorecidos, porque él sí, de otras iglesias, recibía sustento. Pero con la iglesia de Corintios quiso hacer una excepción y por ser bueno, se podría decir, ¿no?, por ser buena persona, lo acusaban de él. Porque los opositores decían, ¿y este por qué no tiene esposa? ¿Y este por qué no nos pide nada? ¿No? Y vemos cómo es las personas, ¿no? Cómo es la gente que mientras uno quiere hacerle un favor, realmente es todo lo contrario, ¿no? Te tratan mal. Y Pablo quería hacer eso también porque en ese tiempo había falsos maestros que abusaban de esos derechos, exigían. Hoy en día también hay falsos, como le dije al principio, hay falsos profetas, falsos maestros, ¿no? Falsos apóstoles, se llaman apóstoles y profetas cuando ya no existen, ¿no?, esa categoría, y abusan de ese derecho, ¿no? Prácticamente viven de la gente y los trasquilan prácticamente, no piensan en el pueblo de Dios. Ahora vamos al versículo 13, donde Pablo dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Esa también era una ley dada en Deuteronomio 18:1, ¿no?, que los sacerdotes tenían derecho a comer del templo, del pan de la proposición, tenían derecho cuando hacían un holocausto a agarrar cierta parte para ellos. Y también en el Antiguo Testamento vemos que los levitas, ¿no?, los que, ¿cómo se llama?, ministraban en el templo, ellos vivían del diezmo, ellos no tenían heredad y Dios le dio como ley el diezmo para ellos. Ahora, en el versículo 14 dice, pues si anuncio el Evangelio,
No tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Pablo termina ya diciendo todo esto de los derechos que tiene, ¿no?, un ministro, un siervo de Dios, acudiendo al Señor mismo. Dice, también me ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. O sea, es una orden del mismo Señor Jesucristo, ¿no? Pablo mostró en todos estos versículos, a través de su conocimiento, que tiene el derecho de vivir el Evangelio. El Señor mismo, Jesús, dijo, ¿no?, a los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero él no usó de su libertad. O sea, no usó de ese derecho que diga por la libertad que él tenía en Cristo. O sea, él tenía la opción de realmente de no exigir a la iglesia, mira, me tienen que sustentar, me tienen que apoyar. No. Y eso lo hizo porque él quería una gloria diferente. Ahora vamos a ver cuál es la gloria que el apóstol Pablo quería. Y este es el último punto. Le puse la gloria de un verdadero siervo. En el versículo 15 dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. O sea, Pablo no se aprovechó de estos derechos como apóstol para que su gloria no se desvanezca. Ahora, ¿cuál era la gloria de Pablo? En el versículo 16 dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Anunciar el Evangelio para Pablo era prácticamente una obligación, era una necesidad que él tenía que hacer, porque era un mandato del Señor. Él no se hizo apóstol por sí mismo, sino que fue llamado por Dios. No es que él un día agarró, se levantó y dijo, bueno, voy a ser apóstol. No, sino que fue Dios mismo quien instituyó a Pablo como apóstol y le dio ese ministerio que era predicar el Evangelio. Igual que a nosotros mismos, ¿no? Entonces Pablo no tenía de qué gloriarse porque era un mandato directo de Dios. Es como si nosotros nos gloriáramos de nuestra salvación. Nosotros no hicimos nada para salvarnos. Realmente fue Dios quien nos salvó. Nos salvó de nuestros pecados y tenemos que estar agradecidos realmente por el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Y bueno, entonces en el versículo 17 dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Pablo está diciendo que si hubiera sido por su propia cuenta, ¿no?, si él hubiera tenido la iniciativa de realmente de predicar el Evangelio, tendría una recompensa, porque obviamente nació de él. Pero como no nació de él, entonces no tenía, ¿cómo se llama? Esa gloria, se podría decir. No podría gloriarse de nada, porque no nació de él, fue de Dios realmente ese ministerio que él tenía. Y en el versículo 18, ya para terminar, dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Entonces la gloria que tenía Pablo era anunciar el Evangelio sin cobrar nada, sin hacer valer su derecho a vivir de anunciar el Evangelio, ¿no? Porque como Pablo no podía gloriarse de nada, no tomó la iniciativa, fue Dios quien le dio ese mandato, entonces dijo, bueno, entonces lo voy a hacer gratis, ¿no? Y eso no está queriendo decir que realmente a los otros apóstoles como Pedro, ¿no?, los hermanos del Señor, los que se mencionan, ¿no?, en este capítulo, que esté mal que ellos hagan uso de su derecho, sino que era algo propio del apóstol Pablo, el gloriarse, hacerlo así, gratuitamente. Entonces, nosotros como cristianos que somos realmente hijos de Dios, tenemos que valorar
a los ministros que Dios ha puesto en esta iglesia y realmente entender que, obviamente, Fernando no es el apóstol Pablo, ¿no? Tenemos que entender que vimos que los ministros tienen derecho realmente a ciertos atributos y a que la iglesia lo sustente realmente, y no solo a él, sino a su familia entera. Por suerte no tiene hijos. Pero, bueno, a San también. Pero eso es lo que quería transmitirles, ¿no? De primero identificar nosotros quién es un verdadero siervo realmente de Dios y quién no lo es. Tenemos que identificar, ¿no? Obviamente, Fernando no podemos recriminarle nada, ¿no? Porque él estudió muchos años, realmente se prepara, hasta ahora sigue estudiando, sigue preparando, sigue quemándose las pestañas día a día. Y realmente tenemos que valorar eso, no tenemos que buscar realmente, o sea, el por qué, ¿no? O sea, Fernando no se puede decir, bueno, estos son mis argumentos para que ustedes me mantengan. No, eso ya es algo de la iglesia propia, de que este mensaje realmente llega a las conciencias, a los corazones de todas las personas para que realmente podamos valorar de una manera, como dice, ¿no? En el versículo 11 dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? ¿No? Vemos que lo material no tiene tanta importancia. Realmente el mensaje, este trabajo de predicar la palabra de Dios, es mucho más importante que lo económico. Lo económico, todos trabajan, podemos hacer un esfuerzo realmente para valorar, ¿no? De esa forma a los ministros. Y no solamente, capaz algún día Fernando no está, como él siempre lo dice, yo no, capaz algún día no estoy, y que no nos acostumbremos realmente a no apoyar, porque estaríamos dando la carga a la persona que sigue. Si algún día no está Fernando, va a estar otro pastor acá. Y bueno, rescatar también el punto 3, ¿no? Que lo importante que es el Evangelio. Pablo hizo todo este esfuerzo realmente por el Evangelio, porque el Evangelio es la única forma en que las personas pueden ser salvas. Debemos compartir el Evangelio. Debemos realmente, como dice Pablo en el versículo 16, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Ay de mí, dijo Pablo. Y a nosotros también nos ha sido encomendada la gran comisión, ¿no? Como dice la Biblia. Y realmente, hermanos, estamos compartiendo el Evangelio. Estás compartiendo el Evangelio a tu compañero de trabajo, tu compañero de estudio y sobre todo, lo más importante, en nuestra familia. Una manera de compartir el Evangelio en nuestra familia no es simplemente hablar, sino, ¿cómo se llama? Vivir el Evangelio. Tenemos que vivir realmente como lo que está escrito acá. Tenemos que pedir realmente la ayuda a Dios porque es muy difícil, ¿no? Una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica, pero tenemos que vivir el Evangelio y predicar el Evangelio, hermanos. Muchas veces nos jactamos, ¿no? De decir, bueno, yo estoy en una iglesia de sana doctrina, ¿no? Pero ¿de qué te sirve la sana doctrina si no lo predicas, ¿no? Y juzgamos muchas veces a ese cierto grupo, ¿no? Que ustedes conocen, que van de dos en dos, van tocando la casa de puerta en puerta. Y nosotros decimos, ellos predican una mentira. Y nosotros que sabemos la verdad, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo por predicar el Evangelio, hermanos? Y bueno, vimos que la gloria de Pablo era esa, anunciar el Evangelio gratuitamente. Nuestra gloria también como cristianos debe ser esa, predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Bueno, voy a cerrar con una oración. Dios mío, Señor, te damos gracias por este momento de tu palabra.
Gracias porque nos hiciste ver, ¿no?, que tus siervos, los que están a cargo de tu iglesia, Señor, son dignos realmente de honor, son dignos de aprecio, son dignos de disfrutar de ciertos derechos. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes realmente del trabajo que se hace acá, como lo expliqué al principio. Es un trabajo muy duro, muy pesado. Ayúdanos a valorar ese esfuerzo. Ayúdanos también a predicar el Evangelio, Señor. Por favor, que tu Espíritu Santo esté tocando los corazones de mis hermanos hoy en día. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Dónde está? Gracias, gracias.